Les decíamos que cuando uno empieza el abordaje de una lesión renal aguda o en una enfermedad renal crónica, lo primero que tenemos que saber para determinar el grado de cronicidad o determinar, mejor dicho, si el daño es agudo o es crónico, tenemos que solicitar un ultrasonido renal. Estamos obligadamente a tener este estudio. Si el daño es agudo, tenemos los riñones de tamaño normal con una relación corticomedular conservada en el ultrasonido renal, pero si el daño crónico ya empezamos a tener datos donde nos dicen que la evolución no corresponde con lo que estamos viendo en el ultrasonido y que si es un daño crónico, pues esto ya tiene más de 3 meses también. Entonces, podemos ver lo siguiente en un ultrasonido renal. Si el tipo de daño es un tipo obstructivo, que puede ser por litiasis renal, por este, cualquier alteración que esté comprimiendo o alterando la luz de los ureteros, nos puede dar un patrón de hidronefrosis que puede ir desde una leve hasta ser severa o desde grado 1 hasta grado 4. Grado 4 estamos hablando de grado 3 o grado 4 estamos hablando de unas formas severas de obstrucción urinaria donde si el daño no es corregido a tiempo, se pierde de manera total el parénquima renal y quedan prácticamente nada más como si fuera una bolsa hidronefrótica. Entonces, cuando hay un daño obstructivo, la resolución se tiene que realizar porque si no pasa a un daño crónico y en daños severos, pues aunque desobstruyan ya no es una mejoría ya no hay una mejoría de la función renal porque ya quedó con un daño crónico. Entonces, hidronefrosis, estamos pensando en que la alteración puede estar en la pelvecilla renal, en el uretero, en la vejiga, e incluso también si fuera en el caso de los hombres, pues la próstata, este, alguna alteración de la uretra. Si es la vejiga, les decía, tanto en mujeres como en hombres, principalmente en pacientes con diabetes, tenemos que sospechar que el paciente puede tener también una vejiga neurogénica. Muchas veces les decía que con la instalación de una sonda Foley puede mejorar el daño. Cuando vemos un patrón donde los riñones están de tamaño normal y la relación corticomedular está conservada, si no hay mejoría de la función renal, ya pasaron 7 días y entró en lo que se llama enfermedad renal aguda y no mejora, tenemos que hacer biopsia renal para saber cuál es la causa o el origen de la falla renal, porque puede que sea multifactorial y entonces la biopsia renal nos va a ayudar a establecer cuál es la causa, porque pueden sobreponerse, por ejemplo, que el paciente tenía una pielonefritis y no mejoró, pues entonces a lo mejor, independientemente que tenía pielonefritis, pues tiene una lesión renal por una glomerulopatía agregada. Entonces, es bien importante estar viendo los tiempos para ver si hay recuperación o no, porque en el caso de que no exista recuperación de la función renal, tenemos que estar pensando en que el paciente tenga necesidad de una biopsia renal. Cuando los riñones son de tamaño normal y las papilas hipoecogénicas, hay algunos casos como las nefritis intersticiales donde este, hay alteraciones en las papilas, pero finalmente cuando el paciente tiene riñones de tamaño normal, siempre tenemos que estar con el objetivo de recuperar la función renal y si no la recuperamos tenemos que estar pensando en un plan de una biopsia renal. En el caso de que los riñones estén reducidos de tamaño, hiperecogénicos, con mala diferenciación, relación corticomedular o una cortical muy reducida, pues pensamos que el daño ya es crónico y que pues prácticamente si el daño es crónico y el paciente no conocía, pues lo tratamos ya como enfermedad renal crónica, pero que tuvo una agudización.
De todas maneras, si tuvo una agudización, tenemos que intentar restablecer lo más que se pueda de la función renal, porque el daño que sucedió a un daño crónico hace que se deteriore más rápido la función renal. Ahora dice riñones aumentados de tamaño con grandes quistes, parénquima renal reducida. Es en el caso donde estamos hablando de riñones poliquísticos. Aquí están los patrones de daño. Entonces, a ver, Miguel Ángel Pacheco, ¿qué ves en esta imagen? Aquí está el hígado y aquí está el riñón derecho. Pues se ve un ¿Qué puedes ver ahí? poco reducido de tamaño. ¿Cómo? Está un poco reducido de tamaño. ¿Un poco qué? Reducido de tamaño. Es un riñón que está muy chiquito. Mira, ¿Sí? ¿Me escucha? sí, ya, Ah, sí, está reducido de tamaño. Esto blanco que ves acá es la médula y la corteza es esto negro. sí. Entonces, si está debutando, por ejemplo, con creatinina de 2 o de 3, ¿qué pensaríamos en este caso con la imagen del ultrasonido renal? Pues que puede ser un daño crónico porque está perdida la relación. Ajá, está disminuida. A lo mejor no está totalmente perdida, pero el diámetro longitudinal se ve que está disminuido y la relación corticomedular está alterada. Aparte, si te das cuenta con respecto al hígado, fíjate cómo se ve, está muy pequeño. Entonces decimos que es un daño crónico y que probablemente esté agudizado. Ah, entonces estás bien acá. Estos son los casos de daño crónico agudizado y los tratamos como un daño crónico que tuvo una agudización, entonces tratamos de restablecer lo más que se puede la función renal. A ver, si ahí en la letra E, ¿qué puedes ver? En esta letra, ¿qué puedes ver? A ver, Lucia, ¿qué puedes ver en la letra E? Pues que Lucía está Reina. normal, ¿no? Sí, a ver, mire, vemos en un ultrasonido renal que les llegue, lo primero que vamos a ver es la forma y el tamaño. Entonces, muchas veces nos dicen forma normal con diámetros longitudinal. Este sería el diámetro longitudinal de acá para acá. ¿Cuánto mide el diámetro longitudinal? Entonces, de acá para acá tenemos que ver cuánto mide. En población mexicana, 9 centímetros más está bien. Menos de 9, pues ya estamos pensando que ya están pequeños. Lo segundo que tenemos que ver, aparte de la forma y tamaño, bueno, en el diámetro longitudinal 9 centímetros, diámetro transversal 4,5 centímetros, más de 4 centímetros, 5 centímetros. Lo segundo que vamos a ver es relación corteza-médula. Todo esto negro que ven aquí alrededor es la corteza y esto blanco de acá es la médula. Relación corteza-médula, la médula. Si el paciente tiene una relación corteza-médula normal, entonces es un daño agudo. Si yo le pongo relación córtico-medular perdida, ¿a qué me estoy refiriendo? A un daño crónico. A ver otra vez. Relación corteza-médula sin alteraciones o normal, que lo pueden encontrar en los reportes,
es un daño agudo, si hay alteraciones en la función renal. Y si dice relación corteza-médula alterada, es un daño crónico. A ver, Chirel, en el caso de que puedes ver, Pérdida de esta relación corteza-médula. vamos a ver, los diámetros parece que aquí no los tenemos. Aquí habría que buscarlos, pero parece que están bien. Vemos el borde. El borde se ve parejito. Si hay corte y si hay que está conservada, pues si te das cuenta aquí señalan esto. Donde está la punta de la flecha es un lito que proyecta sombra sónica posterior. Ajá, entonces aquí está el hito y aquí está proyectando la sombra. A ver, Alberto Ramos, en el caso C, ¿qué puedes ver? Aquí, ¿qué pueden ver? A ver, Javier Ricardes, ¿qué puedes ver en el caso de la C? Sí, fíjate, que realmente desconocemos cuál es la prevalencia de la enfermedad poliquística renal en Oaxaca. Entonces, yo les recomiendo que por cualquier cosa siempre pidan su ultrasonido. Yo nunca lo pido exclusivamente renal, yo siempre pido hepático en pacientes que veo de primera vez, porque a veces vas buscando una cosa y te encuentras con algunas alteraciones que no sabías. Entonces, mira, tenemos un quiste, otro quiste, otro. Realmente, si nosotros quisiéramos ver en esta imagen cuál es el diámetro longitudinal, pues no sabemos. Fíjense, los quistes están abarcando todo, 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 todo. Estos son los casos. Estos pacientes incluso pueden tener creatinina de 1, de 0,8, de 0,9, 0,5. ¿Qué quiere decir? Que todavía tienen bastante reserva funcional. Sin embargo, anatómicamente ya está muy, muy, muy dañado, porque los quistes, fíjense que en pacientes con enfermedad poliquística renal, los quistes empiezan a crecer a partir de los 5 años. Este, pero en un ultrasonido solamente son detectables cuando son en promedio de 1 centímetro o más. Entonces, muchas veces el paciente tiene enfermedad poliquística y no lo sabe. Me ha tocado en muchas ocasiones, pues, decirle a las familias que la causa de ellos es enfermedad poliquística, que puede ser tanto hepática como renal autosómico dominante. Yo creo que aquí en Oaxaca, aparte de las glomerulopatías, esta sería una de las causas importantes. Muchas veces ellos debutan con hematuria y si tienen hematuria, el problema es de que si tienen quistes, la sospecha es que un quiste está infectado. A veces tienen fiebre, tienen escalofríos, tienen así como hacen bacteremias. Entonces en ellos siempre hay que sospechar esto, de que un quiste está infectado. Y realmente no sabemos ni del diámetro longitudinal ni del diámetro transversal. Ellos pueden tener diámetros tan grandes longitudinales como de 20 centímetros, 30 centímetros, hasta pareciera como si estuvieran embarazados. O en los hombres se ven muy, muy, muy panzones y pareciera que es por obesidad y no, a veces son por
es misma enfermedad que hace que los quistes crezcan. Entonces, pacientes con enfermedad poliquística pueden estarse empezando a dializar en promedio después de los 40 años, 50 años, porque el crecimiento nunca se va a parar de los quistes. Hasta ahorita, en ninguna parte del mundo se ha demostrado que con algún fármaco se detenga el crecimiento de los quistes, y esto está ocasionado por alteraciones en, en los genes que codifican, bueno, alteración, hay una mutación en un gen que, que, que hace que el quiste empiece a crecer a partir de los túbulos distales de la nefrona. Entonces empiezan a formar como saculaciones que inicialmente son microscópicas y en el transcurso de la niñez y de la etapa del adulto joven van a ir creciendo más. Y por último, en la B, fíjense, este es de diámetro de acá para acá está normal, el borde parece que está normal, hay buena corteza todavía, esto negro. La médula es la que está comprimida y esto negro que se ve aquí es la hidronefrosis, entonces quiere decir que hay un lito probablemente más en la parte distal del uréter. Este es el uréter proximal y en la parte más distal puede estar el hito. Si esto no se corrige a tiempo, lo que vamos a ver es esta parte del parénquima se va a ir acercando y va a ir aplastando a la corteza de tal manera que todo esto después se ve negro. Y si se ve negro, es una bolsa hidronefrótica y ahí es un daño irreversible. Haga lo que se le haga, no hay nada que rescatar en muchas ocasiones. A ver, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ustedes tienen una figura similar en la revisión que les di. ¿Cómo vamos a hacer para determinar cómo vamos a planear el abordaje? Entonces, si nosotros vemos el abordaje, todo va a empezar desde la historia clínica. Ustedes lo tienen en la página 26, grueso, donde dice imágenes, pero es un abordaje muy similar a lo que les voy a enseñar. A ver, dice, vamos a tener una historia clínica. Vean la figura 2 de su algoritmo que les di. Está en la página 26. El algoritmo que ustedes tienen está más completo que el que yo les estoy enseñando. ¿Ya la tienen ahí? Página 26. Sí, doctora. A ver, vamos a ver, dice, historia clínica. ¿Qué vamos a investigar en la historia clínica? El algoritmo se los está diciendo. Indagar causas. Lo que tenemos que saber primero es tratar de buscar la etiología de la lesión renal aguda, porque, por ejemplo, imagínense que fuera por drogas, nosotros podemos estar dializando a un paciente y el objetivo es restaurar la función renal, pero si el paciente se sigue drogando, pues nunca lo vamos a recuperar. Entonces tenemos que hacer una historia clínica bastante detallada. Por eso un paciente con lesión renal aguda sí nos lleva tiempo valorarlo. En el caso particular, cuando a mí me toca, en la pura historia clínica a veces me llevo hasta una hora cuando el paciente no tiene enfermedades crónicas degenerativas, porque tenemos que estar investigando, como el paciente luego no los dice al primer interrogatorio, tenemos que tratar de estarle llegando por cualquier lado. Es decir, imagínense de un paciente, un adulto joven o un joven, pues tenemos que estar buscando la estrategia así de que, si no le encontramos por el interrogatorio, búsquenle las narices. Ya les había contado el caso de un niño
como de 14 años, 16 años, no me acuerdo bien la edad, donde pues se trataba como un niño y que el muchacho estaba consumiendo cristal y cocaína. Entonces todo fue a raíz de que el médico general le vio la nariz y vio que tenía quemaduras. O sea, y entonces les decía, pequeños detallitos como ese ya nos dan la pauta. Y entonces lo que hizo ese médico, que fue bastante inteligente, fue pedir estudios de laboratorio. Y lo que hizo fue pedir el perfil toxicológico y no avisó, sino que ya hasta que lo tenían, pues pues se le dio la noticia a los papás. Pero a veces son detallitos como ese que hacen perder mucho el tiempo. Muchas veces los pacientes estaban acostumbrados a tener suplementos alimenticios y ellos no los consideran medicamentos. Estos suplementos, por ejemplo, como que el hecho de que en muchas ocasiones estén consumiendo concentrados de cúrcuma, de diente de león, de no sé, de muchas hierbas, pues que el problema es que no lo toman, no se puede, mejor dicho, el problema es que no se puede realizar una dosificación porque son hierbas. Y puede ser que no haga nada, pero al pasar de la cantidad, pues sí se vuelve tóxico, pero no tenemos manera de cuantificarlo y el hecho de que lo estén tomando para nosotros ya es una alerta, pues dice historia clínica, descartar causas como tóxicos, fármacos e intervenciones. Tenemos que valorar la bulimia. En eso de valorar la bulimia, entonces tenemos que decir, estuvo vomitando los días anteriores, estuvo con diarrea, estuvo con alguna condición que produciera deshidratación. Entonces, hay que estar viendo estas cosas. Buscar afectación de otros órganos y sistemas, es decir, solamente es falla renal o también hay problemas de involucro a otro órgano. Por ejemplo, un síndrome patorrenal, pues tendríamos que estar viendo historia de alcoholismo, que el paciente que se ha sangrado, que si tiene en la revisión clínica, si tiene presencia de estigmas de insuficiencia hepática, o sea, tenemos que estar viendo pistas de algo más, analizar epidemiología, y esto se refiere a epidemiología. Si el paciente viene con lesión renal aguda, por ejemplo, de la costa o de Tuxtepec, y como que no encontramos causas, entonces tenemos que buscar, bueno, hay algo que se relacione con el hecho de que vive en la costa o en Tuxtepec, y tenemos, por ejemplo, que incluso en ocasiones donde el paciente se agrava más, estar pensando, o es dengue, es algún tipo de una infección que no, pues que no estamos familiarizados con ellas, pues a lo mejor estuviéramos hablando de pues paludismo ya no se ha visto, pero ahorita con esto de la migración hay que tener mucho cuidado porque están trayendo enfermedades que nosotros ya no estamos tan familiarizados porque pues ya no las teníamos en México. Lo más importante, dice, determinar la cronología. Entonces, si el paciente está tomando, por ejemplo, aspirina porque se está automedicando desde hace un mes, estamos pensando que todavía el daño es agudo. Pero si nos dice, por cualquier cosa toma algún analgésico. Y esto ya lleva varios años, pues como que estamos pensando que el daño ya no va a ser agudo, sino que esto puede ser un daño crónico. Aquí dice parámetros urinarios en la diapositiva. Realmente los parámetros urinarios como tal, este, ya no nos están sirviendo tanto. Les pongo esto porque esto es lo que viene en los libros antiguitos. Por ejemplo, por eso les decía yo, muchas veces la causa es multifactorial, pero entonces el parámetro urinario no lo debemos de tomar así como que tan en cuenta, porque si es una sepsis, pues nos va a dar un patrón de daño prerrenal, pero también daño renal. Entonces, si yo nada más estoy pensando que es deshidratación, pues ahí le hago caso a un sodio urinario. Pero si también ha tenido fiebre, ha tenido otras cosas, pensando en una sepsis, el paciente, pues
ya no va a ser tan accesible, pues, estar confiando totalmente en un sodio urinario. Entonces, la historia clínica sí, y por eso les digo, vayan viendo al mismo tiempo el algoritmo 2. Dice, de la historia clínica nos tenemos que ir al tiempo, establecer el tiempo. Ahora, aquí vienen los conceptos que ya manejamos. Dice, menos de 15 días, insuficiencia renal aguda. Pero yo les había dicho acá, aquí sí dice, acá, nos damos estos conceptos. Realmente, las guías, las últimas guías dicen del día 0 al día 7. Del día 7 al día 90 vamos a estar hablando del concepto de enfermedad renal aguda. Entonces, aquí donde dice tiempo de instauración, vamos a hacerle caso al concepto, a esta diapositiva de acá. 0 al día 7, injuria renal aguda. Del día 7 al día 90, enfermedad renal aguda. Más del día 90 o más de 3 meses, enfermedad renal crónica. Ahora nos vamos a saltar a la siguiente, dice, parámetros de análisis básicos. Bueno, parámetros de análisis básicos. Ecografía. Aquí está muy fácil. Tenemos, si son pequeños, en automático es una enfermedad renal crónica y probablemente tenga un daño agudo. Los riñones están normales. Aquí sí quiero que vean esto. Riñones tamaño normal. El daño puede ser vascular, el daño puede ser glomerular, el daño puede ser túbulo intersticial. Si el daño es túbulo intersticial, podemos hablar de una nefritis túbulo intersticial alérgica, podemos hablar de tóxicos, por ejemplo, aminoglucósidos, y podemos hablar de isquémicos. Por ejemplo, en el caso de las vasculitis o una condición donde hay complicaciones en el embarazo, donde hay presencia de trombos en las arteriolas, entonces esa pudiera ser también una causa. Si el daño es glomerular, le hacemos biopsia. Si el daño es vascular, pequeños vasos o grandes vasos. Grandes vasos estamos pensando en una arteritis, pero es muy rara. A ver, si el daño es una obstrucción, en automático vemos si lo puede solucionar el urólogo. Si no, lo estabilizamos y de inmediato que lo solucione el urólogo. Y si hay presencia de quistes grandes, descartar una enfermedad poliquística renal autosómico dominante. Acá dice, parámetros de funcionalidad y análisis básicos. IRA funcional o IRA establecida. IRA establecida, igual vemos, lo que quiero que vean es esto, lo mismo que habíamos visto acá. Una IRA establecida, el daño puede ser vascular, el daño puede ser glomerular o el daño puede ser intersticial. Entonces, si la IRA está establecida o hay un fracaso renal agudo o una rápidamente progresiva, RPG es rápidamente progresiva. Entonces, tenemos que valorar cuando la IRA está establecida es vascular o es glomerular o es túbulo intersticial el daño. Cuando el comportamiento es túbulo intersticial, estamos pensando en la figura 2, estamos, que puede ser necrosis tubular aguda isquémica o tóxica. Ejemplo, aminoglucósidos. Isquémica, ejemplo, por ejemplo, complicaciones del embarazo, sangró y se volvió una necrosis tubular aguda. Inmunoalérgica, por ejemplo, lo que le decía, le doy una tableta de naproxeno y yo no sabía que los riñones eran alérgicos y se debutan como falla renal aguda. Y no es dosis dependiente, solamente es una respuesta idiosincrática. Aquí tenemos otro ejemplo, dice depósitos intratubulares o cristales. Ejemplo de los depósitos intratubulares en rhabdomiólisis. Afectación o glomerular y pequeños vasos. Vasculitis de pequeños vasos, síndrome nefrótico y tenemos microangiopatía trombótica. Afectación vascular,
Generalmente es cuando son grandes vasos, trombosis, en el caso de un síndrome nefrótico, por ejemplo. Ahora dice, el tamaño está normal, entonces tenemos que hacer, ¿qué nos ayudaría a saber cómo es, en dónde estaría localizado el daño? Ya les había dicho el examen general de orina. Por eso dice, análisis dirigidos en la orina. Tenemos que ver si hay proteínas. Si hay proteínas, podríamos ver síndrome nefrótico. Si hay hematíes o eritrocitos dismórficos, estamos pensando en un daño glomerular. Si hay cilindros hemáticos, estamos pensando en un síndrome glomerular, sobre todo en una rápidamente progresiva. Si vemos que, por ejemplo, no hay un patrón que nos diga que es una glomerulonefritis, podemos sospechar de un daño vascular, pero pues eso va a ser más raro. ¿En quiénes vamos a hacer biopsia renal? En pacientes que están sospechando glomerulonefritis o que no hay mejoría, porque a veces en depósitos, por ejemplo, no hay mejoría. Después de que damos un tratamiento, siempre tenemos que estar pensando que tenemos que restabilizar la función renal, sería el objetivo, y si no lo encontramos, estar pensando en qué algo más puede estarlo dañando. Les decía en las clases anteriores, muchas ocasiones el paciente puede tener, por ejemplo, mieloma múltiple, amiloidosis, y el paciente tener una infección de vías urinarias sobreagregada, entonces damos un tratamiento para la infección, no mejora la función renal, pensar en otra cosa. Y en base a los tiempos, tratar de evitar que pase a mayor evolución, porque si no queda con un daño crónico. Indicaciones de dializar a un paciente. Ya lo habíamos visto. ¿Qué vemos acá en esta placa? Falla cardíaca aguda. Tenemos al corazón. Esto es lo que vemos infiltrados parailiares que son como de características algodonosas. Fíjense, incluso pareciera que aquí hay algo de derrame pleural. Esta es una indicación de terapia dialítica urgente. En una falla renal aguda yo no me puedo esperar. A lo mejor sí lo que podemos hacer es darle, pues, inicialmente diuréticos de asa en altas dosis para que mejore la sobrecarga hídrica pulmonar y mejore la falla cardíaca. Pero si el paciente no orina, yo no tengo que estar perdiendo el tiempo con darle diuréticos, porque este paciente se me puede morir. Fíjense, quiero que le tomen foto a esto. Otra de las indicaciones es la hipercalemia, pero quiero que vean cómo es la evolución de las alteraciones electrocardiográficas. Fíjense, tenemos el complejo QRS, tenemos la onda P acá y el complejo QRS y la onda T. Cuando empiezan las primeras alteraciones de la hipercalemia, es decir, aquí dice la flecha, aumento de la severidad de la hipercalemia. A la onda P no le pasa nada. ¿Cuál es la primera alteración que empezamos a ver? Ondas T picudas. Cuando vemos esto en un paciente renal o en un paciente que tiene falla renal aguda, tenemos inmediatamente que preguntarnos cómo está el potasio, porque así inician estas alteraciones. A mayor evolución, fíjense, ¿qué pasó acá? La onda P y el segmento del inicial de la onda P al segmento inicial del complejo QRS, como lo ven, ya está más prolongado. Esta es otra alteración. ¿Qué vemos acá con el complejo QRS? Hay un ensanchamiento. ¿Y qué vemos acá? También un ensanchamiento de la onda T. No corregimos la hipercalemia, ¿ahora qué pasa? Desaparece la onda P y prácticamente estamos en un bloqueo AB completo. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente bloqueado, siempre
tenemos que preguntarnos de los electrolitos, porque una de las causas de que el paciente esté bloqueado, aparte de que la enfermedad en un paciente, por ejemplo, adulto mayor, sea degenerativa, puede estar relacionada con alteraciones en el potasio. Entonces, una hipercalemia refractaria a tratamiento, tenemos que estar pensando en que si no mejora, lo vamos a dializar. ¿Alguna duda hasta acá? No, doctora. No, No, doctor. doctora. A ver, entonces, primero, ondas tepicudas y empieza a prolongarse el segmento PT, ensanchamiento de QRS y después desaparición de la onda P. Por eso les decía, tómenle fotografía. El paciente tiene hipercalemia. Si quieren, tómenle foto también. Tenemos esto, bicarbonato de sodio. Aquí no hay albuterol, así pero tenemos albutamol, que lo podemos dar nebulizaciones. Solución de glucosa e insulina al mismo tiempo se llama solución polarizante, porque estamos dando glucosa e insulina. Es la más efectiva para bajar el potasio. Escaleras se fueron. Bueno, entonces estábamos en esta diapositiva. Les decía, ¿quién está en el celular? Te vas a caer. Les decía, si nosotros tenemos un paciente con falla renal aguda, parte del tratamiento tenemos que darle diurético de asa, pero también el diurético de asa nos sirve para controlar la hipercalemia. La hipercalemia la podemos controlar a partir de que el diurético de asa, ¿qué función tiene? Inhibe el cotransporte sodio-potasio 2 cloros a nivel de la rama ascendente gruesa de Henle. Pero aparte de que el paciente tiene hipercalemia, podemos utilizar todos estos medicamentos. Esto nada más es para que ustedes lo sepan, pero realmente no me interesa que se los aprendan porque no van a manejar, no van a llevar ustedes como tal el tratamiento de la hipercalemia en pacientes con lesión renal aguda porque no se los tienen que quedar. Es un paciente que tiene que estar hospitalizado.
Pero si está hospitalizado, sepan ustedes que están estos tratamientos. ¿Qué pasa si yo le doy diurético a un paciente que tiene hipercalemia? Y esto es un error muy frecuente. El paciente está con hipercalemia severa y le están dando diurético, y le están dando diurético. Si el paciente no orina, ¿cuál es el efecto? A ver, piensen, porque luego son pacientes que están en urgencias y que están con hipercalemia y están con hipercalemia y no mejora. Y pues, si no orina, pues, ¿qué pasa con el diurético si no está orinando? A ver, Janet, ¿qué pasa con el diurético si el paciente no está orinando? A ver, ¿cuál es, cuál es el objetivo? A ver, ¿quién me contesta? Pues el objetivo es drenar los líquidos, ¿no, doctora? Para reducir el volumen. Sí, y en el caso de la hipercalemia y yo doy diurético, ¿cuál es el objetivo? Que el paciente no reabsorba el potasio a nivel de la rama ascendente gruesa de Henle. Acuérdense, les dije, está el cotransportador sodio, potasio, 2 cloros. Ahora, si el paciente no está orinando, ¿cuál va a ser el efecto sobre la hipercalemia? A ver, piensen, díganme. Si el paciente no está orinando, ¿cuál es el efecto? Ninguno. Y el paciente se les va a morir. Porque si el paciente no está orinando, por mucho diurético, la dosis máxima que le pongan en infusión y todo, no va a mejorar porque ¿por dónde va a tirar el potasio si no es por la orina? ¿Sale? Vamos a la siguiente. Fíjense, este esquema es bien importante que se lo aprendan. Tómenle foto. Y estos son los tiempos que quiero que se aprendan. Por eso le di a ustedes de las dos bibliografías, porque esto sí es lo único que ha cambiado en cuanto a los conceptos de lesión renal aguda. Si ustedes, aquí si no, si ustedes no están leyendo lo de las últimas actualizaciones, es muy fácil confundirse, porque aquí sí no conviene que lean en un libro, quizás sí la fisiopatología, pero aquí ya no estamos viendo esto. Entonces, bien, injuria renal aguda hasta el día 7. ¿Qué va a pasar? Si no mejora, se llama enfermedad renal crónica. No, enfermedad renal aguda hasta el día 90. Entonces, si yo les hablo en un examen enfermedad renal aguda, me estoy refiriendo a este tiempo, se los vuelvo a recordar, día 7 del daño al día 90. Si hablamos más del día 90, ya no estamos hablando de un daño agudo, ya estamos hablando de una enfermedad renal crónica. Por eso dice, recuperación temprana la vemos en los primeros 7 días. No hay una recuperación temprana, estamos hablando de una recuperación tardía. Es decir, una injuria renal aguda va a pasar a una enfermedad renal aguda y una enfermedad renal aguda va a pasar a una enfermedad renal crónica. Entonces, esta imagen está bastante clara para que entiendan la evolución del daño. Ejemplo, el paciente tomó o, nefrotóxicos o le aplicaron amicacina, porque esto también lo podemos ocasionar nosotros, les decía, y hay que tener mucho cuidado. No indiquen aminoglucósidos en pacientes diabéticos, sobre todo de larga evolución, hasta que no se... Si es por una urgencia, bueno, se la doy,
y le estoy pidiendo estudios de laboratorio y lo estoy citando luego, luego. Si no, regresa con ustedes porque no quiere gastar, es su problema, pero ustedes lo tienen que pedir. Injuria renal aguda hasta el día 7. Enfermedad renal aguda del día 7 al día 90. Enfermedad renal crónica más del día 90. La recuperación aquí es temprana y hay una recuperación tardía, pero estamos pensando que en la recuperación tardía puede evolucionar a una enfermedad renal crónica. Entonces les decía, a ver, dice, el paciente puede tomar varios caminos en una falla renal aguda. Puede haber, esto se refiere a que, pues, tuvo falla renal aguda y el paciente quedó sin daños crónicos y sin pérdida de la función, pero puede ser que hubo recuperación, pero quedó con daño. Y luego se los plantaría en el paciente tuvo una enfermedad renal aguda y puede ser que en la biopsia renal sí se vean alteraciones. Entonces, si el paciente renal tiene alteraciones en la biopsia, pero la creatinina, la tasa de filtrado glomerular está normal, ¿qué pensaríamos que hubo? Por ejemplo, a ver, a lo mejor los estoy confundiendo. Acá, por ejemplo, dice pérdida de función sin daño. ¿A qué se refiere? En una evolución de la falla renal aguda hay pérdida de la función, pero estructuralmente no hay daño. Pero si no se recupera a tiempo, si esto evoluciona, puede haber un daño crónico y pérdida de la función estructuralmente. Hay un daño sin pérdida de la función y hay sin cambios y no hay un daño. Déjenme ver si tengo una. Si no saben qué para que no se confundan, esta obvienla y les voy a dar otra cosa. Para que me entienda, un paciente que tuvo lesión renal aguda, vamos a resumirlo aquí. Va a tomar estos caminos. Uno, a ver, le vamos a poner paciente con lesión renal aguda. Evolución, 3 caminos. Uno, recuperación de la función, vamos a abreviarlo así, recuperación de la función renal sin daño estructural. Es decir, le fue bien, se normalizó todo y no va a quedar con repercusiones. Dos, recuperación de la función renal con daño estructural. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Recuperación de la función renal con daño estructural, por ejemplo, estamos hablando de un paciente, bueno, sí tiene creatinina de 0,9, pero microscópicamente en la biopsia renal tiene fibrosis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la función renal está bien, sin embargo, ya hay un daño estructural. Entonces, cuando queda un daño estructural, el paciente después puede tener algo que se llama enfermedad renal crónica agudizada y está propenso para que nuevos eventos de falla renal aguda
lo dañen más fácilmente. Y número 3, no recuperación de la función renal, es decir, ¿por qué? Por daño severo estructural. Sí, así podríamos, para no confundirlos, así podríamos resumir cuál es la evolución del paciente con lesión renal aguda. Entonces, paciente con lesión renal aguda, lo mejor que pudiera pasar es que recupera función renal sin daño estructural, o por lo menos tenga recuperación de la función renal con daño estructural, pero mínimo, tratar de que sea el mínimo. Lo peor, no recuperación de la función renal y que el paciente quede en terapia dialítica, o que, o que quede con, a lo mejor no queda con terapia dialítica, pero a lo mejor me va a quedar con creatinina de 3. Y para fines prácticos es un daño pues bastante grave para el paciente. ¿Sí? ¿Tienen Sí, alguna duda doctora. hasta acá? No. Así dicen. Entonces, hay recuperación de la función renal sin daño estructural, hay recuperación de la función renal con daño estructural. Es decir, el paciente que tiene daño estructural, con recuperación de la función renal, la tasa de filtrado va a estar pues bastante aceptable. Pero este grupo de pacientes, sobre todo el 2, es el que va a estar propenso o va a estar más susceptible, mejor dicho, va a tener mayor susceptibilidad para nuevos eventos de lesión renal aguda y que ahora sí ya de plano pase a una no recuperación de la función renal. Este es un grupo de muy alto riesgo. Entonces, por lo menos hay que siempre tratar de que si queda con daño, que quede con el mínimo. Y ahora sí, entramos a algo que viene después, que se llama la nefroprotección. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. Bueno, No, doctora. No, doctora. entonces, vamos a empezar. Ya mero terminamos las clases. Lesión renal aguda. Vamos hasta aquí. ¿De lesión renal aguda tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda de lesión renal aguda? No, doctora. No, doctora. ¿No? Vamos también a ver alguna clase que se llama nefroprotección, pero vamos a ver algo de terapias dialíticas antes. Terapia dialítica y vamos a ver el uso de fármacos. En las clases que han visto, de las ligas que les he mandado, les han dado algo sobre ya la fisiopatología de la enfermedad renal crónica. Les han hablado de toxinas urémicas. Entonces, vamos a empezar a ver algo de toxinas urémicas también para que se vayan familiarizando. Prácticamente ya no nos falta mucho por terminar el curso. ¿Cuándo tiene marcado su calendario? El 17 de mayo. Ah, bueno, tienen, este, van a empezar, de lo que les he mandado, van a empezar a leer lo de la enfermedad renal crónica, ¿eh? Y estoy viendo que también les voy a dar esta clase de nefroprotección para que vayan viendo cómo van a, cómo van a estar cuidando a los pacientes en cuanto a todo lo que hacemos nosotros, dietas, medicamentos.
y sobre todo, el ver en qué momento inicia la anemia, ver en qué momento o con qué medicamentos vamos a tratar el, el, diferentes padecimientos como hipertensión arterial. Les voy a mandar otros artículos sobre todo de lo que es la insuficiencia cardíaca, que es lo que vamos a estar viendo en pacientes con enfermedad renal en cualquier etapa. Entonces, si no hay alguna duda, hasta aquí terminaríamos. Una pregunta, hay veces que no me da tiempo bajar a darles clase, pero siento que a veces también así en línea sí podemos avanzar. Los sábados, en algún momento que no pudiéramos avanzar, sí lo podemos tomar. Sí, doctora. Bueno, entonces les dejo otra revisión para que la vayan leyendo, pero ya empiecen de una vez a leer enfermedad renal crónica. Sería todo. Hasta aquí la dejamos. Gracias. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego, sí, Gracias, que adiós. tenga un buen día, doctora. Sí, hasta luego.